Queridos amigos, hoy vamos a explorar la vida de un hombre que rompió con todos los cánones del cine. No era el clásico galán de belleza impecable, ni mucho menos, pero lo que le faltaba en apariencia tradicional lo compensaba con un talento desbordante, un carisma arrollador y una presencia tan cautivadora que era imposible no quererlo. Nos arrancó carcajadas, nos invitó a reflexionar y demostró que en el cine mexicano el ingenio y el encanto podían superar con creces cualquier rostro perfectamente esculpido. Sin embargo, tras esa fachada de risas y esa personalidad inmensa, se escondía un hombre que cargaba sus propias luchas internas, batallas que, al final, lo llevaron a un desenlace tan inesperado como trágico. Sus últimos instantes fueron tan sorprendentes como toda su trayectoria, y hoy vamos a adentrarnos en la historia de cómo uno de los actores más queridos y, a la vez, más peculiares del cine mexicano encontró un final abrupto tras algo tan cotidiano como una ducha caliente. Antes de sumergirnos en este relato fascinante, no olviden apoyar este contenido y seguir el canal, porque aquí mantenemos vivas las historias de las leyendas. Empecemos. Hace algunos años tuve la fortuna de cruzarme con el inolvidable Alberto el Caballo Rojas, un encuentro que se grabó en mi memoria como uno de esos instantes únicos en los que la admiración choca con la realidad. Quizás no lo sepan, aunque tal vez lo sospechen, pero hasta hace poco más de 2 años ocupé el puesto de director editorial en una prestigiosa revista cultural, cuyo nombre por sí solo evoca una sensación de celebración. Durante ese tiempo, tuve el privilegio de supervisar la creación de numerosos libros y participar en infinidad de eventos literarios. Era un rol que me ponía en contacto con escritores, artistas y pensadores destacados. Pero, de vez en cuando, el azar me sorprendía con alguien completamente fuera de lo común. Este fue uno de esos casos. Todo comenzó con una colaboración entre la revista y el desenfadado programa radial La Hora Gruexa, liderado por Beto y Lalo, dos personajes ingeniosos y traviesos cuyas emisiones eran un torbellino de humor, juegos de palabras y duelos verbales llenos de picardía. Si alguna vez lo sintonizaron, sabrán de las piruetas lingüísticas que desplegaban al aire, convirtiendo frases simples en albures ingeniosos y chistes que hacían estallar de risa a su audiencia. El plan era capturar esa chispa en un libro titulado El Cabulario, una recopilación de cábalas, albures y juegos de palabras que definían la esencia de su programa. El proyecto avanzó a buen ritmo, el libro se escribió, se perfeccionó, se imprimió y, en un abrir y cerrar de ojos, llegó el día de su presentación. El evento prometía ser especial, no solo por la obra en sí, sino por la presencia de un hombre cuyo nombre resonaba mucho más allá de las páginas de El Cabulario. Alberto el Caballo Rojas, padre de Beto y suegro de Lalo, sería el invitado estelar. Para cualquiera que creció con el cine mexicano, su nombre era sinónimo de una era única en la pantalla grande, una figura imponente cuyas aportaciones, amadas o cuestionadas, dejaron una marca imborrable en la cultura de toda una generación. Lo sabía, lo admiraba y, para ser honesto, estaba inquieto. No era solo la ansiedad típica de organizar un evento importante, sino esa sensación especial que surge al estar frente a alguien que, sin saberlo, dio forma a una parte de tu mundo. Pero no todos compartían mi emoción. En medio de los preparativos, alguien, que me veía como un hombre de gustos literarios elevados, notó mi nerviosismo y, con una sonrisa sarcástica, se acercó para decirme, ¿tanto revuelo por esto? No es como si fueras a conocer a un escritor célebre o a un director prestigioso. Sus palabras llevaban un dejo de crítica implícita, sugiriendo que un editor serio no debería entusiasmarse por alguien asociado a un capítulo tan polémico del cine mexicano. Pero ahí estaba su error. Permítanme llevarlos a una época en la que un joven Alberto Rojas, lleno de sueños y audacia, era solo un muchacho inquieto enfrentando las dificultades de una infancia humilde. Creció en un hogar donde el dinero escaseaba, con su madre trabajando sin descanso en una fábrica de vidrio para sacar adelante a la familia. Sin una figura paterna que lo orientara, su carácter rebelde lo metía constantemente en líos. En la escuela, no destacaba ni por asomo. Su mente siempre estaba en otro lugar, perdida en fantasías y ambiciones que trascendían los cuadernos y las aulas. Pero incluso en medio de las penurias diarias, encontraba refugio en pequeños momentos de felicidad.
Se evadía con las imágenes parpadeantes de la televisión, fascinado por el carisma de Chen Chan y el humor brillante de Oscar Pulido. Cuando podía, juntaba unas monedas para sumergirse en la penumbra de las salas de cine, donde cada proyección era una puerta a otro mundo. Absorbía todo, desde comedias familiares hasta las vibrantes películas de rumba de Ninón Sevilla, cargadas de música, ritmo y una sensualidad que lo dejaba boquiabierto. Su madre, sin embargo, no lo aprobaba. Veía en el mundo del espectáculo un lugar lleno de riesgos y tentaciones, y hacía todo lo posible por mantenerlo lejos de ese camino. Lo que no imaginaba era que tenía frente a ella a un joven cuyo futuro ya estaba trazado en esas butacas oscuras. Irónicamente, la industria que ella temía terminaría siendo su reino, un terreno donde no solo jugaría, sino que dejaría una huella profunda y duradera. Y entonces llegó un día que lo transformó todo. Su madre, tal vez en un gesto de indulgencia, lo llevó al teatro por primera vez. Cuando el joven Alberto cruzó ese umbral, quedó hechizado. Los actores en carne y hueso, las luces que danzaban, los vestuarios fastuosos, los escenarios que cobraban vida, era pura magia. A diferencia del cine o la televisión, esto estaba ocurriendo frente a sus ojos, en tiempo real. Esa noche, algo se encendió en su interior. Supo, con una certeza absoluta, que quería pertenecer a ese universo. Fiel a su estilo, Alberto tomó las riendas de su destino. Con apenas 14 o 15 años, empezó a escaparse de la escuela para regresar a ese teatro que lo había cautivado. No buscaba actuar aún, solo quería estar ahí, inmerso en esa atmósfera vibrante. Logró colarse como ayudante, haciendo recados para los actores y el equipo, empapándose de cada detalle de la experiencia. Con su ingenio, incluso conseguía propinas que gastaba sin reparos, lo que pronto llamó la atención de los vecinos y alertó a su madre. Cuando ella lo descubrió, montó en cólera. En una escena digna de un guión cinematográfico, llegó acompañada de una patrulla para llevárselo a casa. Pero al verlo trabajar con honestidad, corriendo tras bambalinas y observando desde las sombras, su enojo se suavizó. Pudo leer en sus ojos que esto no era un capricho pasajero. No estaba causando problemas, estaba persiguiendo un sueño. Le puso una condición: podía seguir, pero debía continuar con la escuela. Con una determinación renovada, Alberto dio sus primeros pasos serios hacia la actuación. Se inscribió en talleres teatrales y, aunque esto suponía un esfuerzo económico para su madre, ella se aseguró de que pudiera seguir su pasión. De ser el chico de los recados pasó a interpretar roles pequeños en obras locales. Cada palabra, cada movimiento en el escenario era una oportunidad para probarse a sí mismo. Luego llegó el momento que cambiaría su vida para siempre. Dejó su natal Monterrey por lo que debía ser una breve temporada en la Ciudad de México, actuando en la obra La Mosca. Pensaba quedarse solo unas semanas, pero la capital lo atrapó con su energía desbordante, sus oportunidades infinitas y la vastedad del mundo del espectáculo. Así que decidió quedarse. Aún no era una estrella, pero tenía algo igual de valioso: carisma, una personalidad extrovertida que le abría puertas, le conseguía contactos y le aseguraba pequeños papeles en el teatro comercial. No era el protagonista de las obras, pero cada personaje, por modesto que fuera, lo acercaba un poco más a su meta. Con su apariencia singular, alto, delgado, de rasgos marcados, algunos podrían haberlo visto como un outsider en una industria de galanes impecables. Pero Alberto transformó eso en su ventaja, y pronto el cine comenzó a notarlo. Su creciente prestigio en el teatro atrajo la atención de productores que vieron en él algo especial, una chispa, un ingenio, una presencia que no pasaba desapercibida. El joven que alguna vez se coló en los teatros, que creció maravillado por las figuras gigantescas de la pantalla, estaba a punto de irrumpir en ese mundo. Nadie lo sabía aún, ni siquiera él, pero estaba destinado a convertirse en uno de los rostros más memorables del cine mexicano. Todo arrancó en 1969, cuando debutó en la pantalla grande con Santo en El Tesoro de Drácula, compartiendo escena con el mítico luchador El Santo. Ese mismo año participó en Almohada para tres, una comedia ligera que marcó el inicio de una carrera prolífica.
Aunque estos primeros papeles eran solo un aperitivo, sentaron las bases para un hombre que se convertiría en uno de los comediantes más entrañables del cine mexicano. Con la llegada de los años 70, Rojas comenzó a aparecer en más filmes, puliendo su talento y mostrando su versatilidad. Uno de sus trabajos más destacados de esta época fue Muñecas de Medianoche, una película emblemática del cine de ficheras. Este género atrevido, irreverente y profundamente mexicano estaba en su apogeo, y la cinta reunió a un elenco estelar con nombres como Jorge Rivero, Isela Vega y Sasha Montenegro. Aunque Rojas aún no era el protagonista absoluto, estaba forjándose un lugar, aportando su picardía única y su habilidad natural para la comedia en cada rol que interpretaba. Para los años 80, las comedias subidas de tono dominaban el cine mexicano, y fue en este terreno donde el caballo encontró su verdadero ritmo. Ya no era solo un actor de reparto. Rojas dio un salto audaz al dirigir Un macho y sus muchachas, una comedia picante pero desenfadada que reflejaba su esencia, una masculinidad caricaturesca envuelta en situaciones absurdas y un humor travieso que el público adoraba. Sin embargo, dirigir era solo una faceta de su viaje. Fue también en esta época cuando se consolidó como una figura central del género. Su ascenso coincidió con el auge de películas que mezclaban humor pícaro con un encanto auténticamente mexicano. Una de ellas fue La Pulquería 2, una secuela estridente del éxito original. Ambientada en una clásica pulquería, donde se servía esa bebida tradicional fermentada, la película capturaba el espíritu bullicioso y popular de la época. Llena de dobles sentidos, peleas exageradas y personajes desmesurados, Rojas destacaba con un sentido del tiempo cómico que le permitía brillar en cada escena, incluso entre las grandes figuras del género. Luego llegó Las Perfumadas, una cinta que exploraba el universo de los cabarets, las mujeres deslumbrantes y las travesuras de hombres que se creían más astutos de lo que eran. Rojas dio vida a uno de esos pícaros adorables, un hombre cuyos planes desastrosos resultaban tan hilarantes como inevitables. Era una receta que encantaba al público, hombres atrapados en sus propios enredos, mujeres que lo superaban con astucia y un trasfondo de picardía que hacía cada giro irresistiblemente divertido. Con Piernas cruzadas, esa fórmula alcanzó su punto más fino. El título ya sugería su tono sugerente, pero iba más allá de lo superficial, era un juego entre la inocencia y la experiencia, la torpeza y la viveza. Rojas encarnó al clásico truán cómico, navegando malentendidos y situaciones absurdas con un chiste siempre a la mano y una habilidad innata para salir del apuro. Pero uno de sus personajes más queridos llegó con Esta noche cena Pancho, una cinta que giraba en torno a una cena que se desmorona de forma espectacular. Rojas interpretó al típico hombre de ideas grandiosas pero poca planificación, atrapado en una cadena de eventos cada vez más disparatados. Ya fueran confusiones de identidad, malentendidos colosales o el invitado sorpresa que arruina todo, la película ofrecía risas que resonaban mucho después de terminar. Para entonces, Rojas era más que un comediante, era un símbolo cultural. Sus filmes capturaban el humor de una generación, conectando con el hombre común que se veía reflejado en esos personajes exagerados pero humanos. Siguió en esa línea con Qué buena está mi ahijada, una historia llena de engaños juguetones, coqueteos irresistibles y los enredos descomunales que ya eran su sello. Luego vino Un macho en el reformatorio de señoritas, una premisa tan delirante que solo podía funcionar en el universo de las comedias sexy mexicanas. La idea de un hombre lidiando con un grupo de jóvenes rebeldes, intentando, y fallando, mantener el control, era el escenario ideal para su estilo. Rojas brillaba como el embaucador que también era víctima, planeando estrategias que nunca lo salvaban de su propio caos. A medida que la década llegaba a su fin, Rojas no aminoró el paso. Volvió a dirigir con Un macho en la tortería y Un macho en el hotel, mostrando que su instinto para narrar historias iba más allá de actuar. Sus películas, aunque no aspiraban a ser cine de arte, eran tesoros para un público que buscaba reír, desconectar y disfrutar de un humor auténticamente mexicano. Sin embargo, los años 90 trajeron un cambio en la industria. Las comedias subidas de tono, que alguna vez reinaron en la taquilla, comenzaron a perder terreno ante nuevas modas y sensibilidades. Pero el caballo no era de los que se rinden. Aunque el género perdió fuerza, él siguió trabajando sin descanso,
apareciendo en casi 30 películas durante la década, muchas aún ancladas en la comedia. Además, dirigió 10 cintas, demostrando que su creatividad y pasión seguían intactas. Con el nuevo milenio, Rojas empezó a alejarse gradualmente de las cámaras, reduciendo sus apariciones en pantalla. Aún así, dejó algunos trabajos más, como Un ratero muy bastante menos en 2001 y No me toquen eso en 2006, sus últimas contribuciones al cine. Para entonces, su legado ya estaba asegurado, una carrera de décadas llena de risas, travesuras y un amor evidente por alegrar a la gente. Su última película, No era penal, era Puñal en 2015, sería sin saberlo su despedida del cine, cerrando una trayectoria repleta de humor y audacia. Ese mismo año recibió un diagnóstico devastador, cáncer de vejiga. Al principio, fiel a su espíritu indomable, optó por la medicina alternativa, rechazando la quimioterapia, quizás confiando en que su fuerza interior bastaría. Pero con el tiempo aceptó que necesitaba más. Combinó ambos enfoques, decidido a sanar, a volver a los escenarios, a seguir haciendo reír. Durante meses luchó con la misma tenacidad que lo llevó a perseguir sus sueños de joven. Pero el destino escribió un final diferente. El 21 de febrero de 2016, a los 71 años, la vida de El Caballo Rojas llegó a su fin. Dicen que su partida fue tan tranquila como el cierre de una melodía suave tras un momento cotidiano. Ocurrió después de una ducha caliente. Algunos creen que el calor lo relajó demasiado, su cuerpo, ya frágil por la enfermedad, rindiéndose en un instante de calma solitaria. ¿No hay algo poético en eso? Un hombre tan lleno de vida, tan vibrante, desvaneciéndose en la suavidad del vapor, el agua llevándose sus últimas fuerzas. Sin grandes tragedias ni adioses teatrales. Solo el fin de un viaje largo y extraordinario. Su esposa, Lucero Reynoso, quien lo acompañó por más de 40 años, habló del hombre detrás del telón. Lo describió como un apasionado del oficio, alguien que vivía para su arte y que transmitió esa disciplina a sus hijos, Lucerit, Lucero y Alberto, quienes, cada uno a su modo, siguieron su camino en el mundo creativo. Tenía un carácter fuerte porque era perfeccionista. Era tan profesional que, incluso el día que murió su hija, solo faltó a 2 funciones. Sabía que su padre le habría dicho, tienes que salir. El show debe seguir, relató. Así era El Caballo Rojas. No importaba lo que la vida le pusiera enfrente, el espectáculo siempre continuaba. En una entrevista para Cine Mexicano, Lucero compartió el orgullo que Alberto sentía por sus películas, especialmente las comedias subidas de tono. Mientras algunos las menospreciaban, él veía su valor. Ese cine es oro, decía. Más que otros, porque este cine dio riqueza a los productores y a todos los involucrados. Y así era. Sus filmes llevaban su toque único, humor, irreverencia y un encanto que conquistaba al público. Ese fue su legado. Más allá de los personajes que encarnó o las risas que provocó, Alberto Rojas se entregó sin reservas al entretenimiento, sin pedir disculpas por el cine que defendió con pasión. Ese, amigos, fue el último capítulo de Alberto El Caballo Rojas, un hombre que tal vez no encajaba en el ideal del galán clásico, pero que ganó el corazón de todos con su humor, su vitalidad y esa chispa única que lo hizo inolvidable. Su huella sigue viva, no solo en las cintas que nos dejó, sino en la memoria de quienes crecieron riendo con él. Si este relato te tocó, apóyalo y suscríbete para más historias. Nos vemos pronto. Mantengan vivos los recuerdos, porque los grandes artistas nunca se despiden del todo.